Iba a traducir el nombre de Al-Jahid, pero ni hablar, a principio de vídeo ni hablar. Al-Jahid murió en diciembre de 868 o enero de 869. El extrañísimo poema, ya desde la palabra que le da título, que nadie sabe a ciencia cierta qué quiere decir, más allá de su parentesco con el Muspel de la Edda poética Muspilli, del siglo IX, y que cita a San Efrén Siro. Es bastante curioso. Uno no se esperaba encontrar a un padre siríaco en el mundo germánico, pero ahí está. Los poemas anglosajones, el Errabundo, el Navegante y la Ruina, del Codex Exoniensis o libro de Exeter, que Leofric, el primer obispo de esta diócesis, legó a su catedral al morir en 1072. El Siraj al-Muluk de Abu Bakr Muhammad bin al-Walid at-Turtushi, muerto en 1127. De Omar Khayyam, muerto en 1131, que recuerda cómo los alfareros pueden trabajar con las cenizas de Fereidún y Ciro, imagen que repetirá Shakespeare en su Hamlet con Alejandro Magno. El celebérrimo traductor inglés de Omar Khayyam, Edward Fitzgerald, no se resiste a anotar una cuarteta hallada por Binning en las ruinas de Persépolis, donde la tórtola grita cu, 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 cu. Es decir, ¿dónde? ¿Dónde? En persa. Lo contrario del crash, crash, crash latino, es decir, mañana, 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 que contradice The Raven de Poe. Todavía anterior a Bulbaka de Ronda, que muere en 1286, son la poesía, primero la poetisa de la nostalgia, por excelencia, Li Ching Chao, muerta en 1155. El de Contemptu Mundi, de Bernardo de Morlas, Bernardo Morlacense. ¿Para qué repetir el artículo? Al-Qasida al-Himyariya, de Nashwan ibn Sa'id al-Himyari, o sea, la Al-Qasida al-Himyariya de Nashwan ibn Sa'id al-Himyari, muerto en 1178. Y Waltero Map, muerto hacia 1209. Y tenemos también el poema Vita brevitas in brevi finietur, que Wilhelm Michael Anton Kreuzenach, un poco de compasión, ¿verdad? Estamos yendo del chino al antiguo alto germánico y del antiguo alto germánico al árabe, de ahí al persa, y de un poco de compasión si tropiezo. ¿De acuerdo, espectadores? Decía, Vita brevis brevitas in brevi finietur. Este poema lo rastreó Wilhelm Michael Anton Kreuzenach ya en 1267. Por lo menos en 1267 se sabe que este antepasado del Gaudeamus Igitur, tal como ahora se canta, existía. Los poemas de l'Infortune de Rutebeuf, o Rustebeuf, podría ser en su época, los poemas del infortunio de Rustebeuf o Rutebeuf, muerto en 1285. El de Contemptu Mundi de Jacopone da Todi, que murió en 1306. La inesperada moralización en el Taif al-Hayal de Ibn Daniyal, o Ibn Daniel, que murió en 1310. Se trata de lo que Borges y... Claro, Borges porque Renan tampoco lo conocía, de lo que Renan no sabía que existía, que es el teatro árabe, y además el teatro erótico, y tan erótico que esto yo no sé cómo lo voy a presentar cuando me toque presentarlo en la Biblioteca Ideal, porque esto no se puede leer en el YouTube. O sea, es que ni una página es aprovechable. Quizá precisamente esta de la moralización, de qué ha sido, del Ubi-Sunt que hay. Pero vamos, el resto es que no se puede leer en YouTube. Der Ackermann aus Böhmen de Johannes von Teppel de 1401. Con lo cual ya nos acercamos al siglo XV,
que es precisamente donde vive Jorge Manrique, a quien Juan Valera ha intentado buscar unos precedentes de una manera un tanto precipitada. Entre los contemporáneos de Jorge Manrique, a quien Menéndez y Pelayo buscó antecesores más directos que Abul Baka, empezando por su tío Gómez Manrique y siguiendo por el canciller López de Ayala, Fray Mijir, Ferrán Sánchez Calavera y el Marqués de Santillana, están... Por cierto que Menéndez y Pelayo, yo creo que incurre en un error común, que es llamarlo de Talavera. Pero es que se llamaba Calavera. Yo creo que es la postura que admiten todos los críticos ahora. Es Ferrán Sánchez Calavera y no de Talavera. Y el Marqués de Santillana, como digo. Pues entre los contemporáneos de Jorge Manrique, que tratan el mismo tema que él, que en las coplas a la muerte de su padre, están Dionisio Cartujano, muerto en 1471, con De Quatuor Hominis Novissimis, François Villon, con Ballade de Dames Jadis, y la balada de las damas del tiempo pasado, y su pregunta, ¿mas dónde están las nieves de antaño? Y Nezahualcóyotl, cuyos poemas han ido oscureciéndose paulatinamente por medio de la imitación de la historia de la nación chichimeca de su descendiente Fernando de Alba Ixtlilxochtl. Madre mía, sabía que me iba a trabar. Fernando de Alba Ixtlilxochtl, que por supuesto también me he leído para dar esta disertación, por supuesto, y de las liras de Nezahualcóyotl que se le atribuyen. La imitación, como digo, de las obras de Ixtlilxochtl por parte de Fray José Granados y Gálvez y Carlos María de Bustamante, primero, y por José Joaquín Pesado, después, tal y como expone José Luis Martínez en Nezahualcóyotl, Vida y Obra, de 1972. José Joaquín Pesado contó con la ayuda de Faustino Chimalpopoca Galicia, que desaprovechó completamente, porque no le hizo ningún caso, ni el menor caso, arrojando un resultado que a Marcelino Menéndez y Pelayo le pareció una completa falsificación. Sin embargo, con todos sus postizos, barnices y añadidos imposibles, se reconocen mejor algunas ideas de Nezahualcóyotl en las traducciones de Pesado, bueno, en las versiones imaginativas, fantásticas de quinta mano de Pesado, que las de Whittier en las traducciones de Juan Valera, como en el poema Luz y Tinieblas, sobre un pensamiento de San Agustín del que Valera no deja ni rastro. A Nezahualcóyotl se lo sigue falsificando en México, empezando por el famoso billete de 100 pesos, donde el bezote que aparece en su retrato en el códice Ixtlilxochtl se sustituye por una perilla, como si fuera un bachiller de cánones de Salamanca. Y a este desaguisado se une un poema que parece inventado directamente por la SEP. Pero, afortunadamente, contamos ya con muchas ediciones y traducciones impecables de Nezahualcóyotl, como la de los poemas contenidos en los cantares mexicanos recogidos por Fray Bernardino de Sahagún, que aunque a veces contengan tropiezos absurdos por parte de los informantes, como la palabra obispo, son esencialmente auténticos. Lo que no lo es, hay que decirlo para que no se crea en una trampa similar a la de Valera, es la división en versos, ya que los cantares están escritos de corrido, como en tantos papiros y códices occidentales, y fue el padre Ángel María Garibay Quintana con K, ya sabemos, quien puso las pausas. Así podemos conocer este tercer canto llano de primavera, debajo del número 83, que nos recuerda versículos del Eclesiastés y los de San Pablo, musicados por Zbigniew Preisner en su Oda a la Unificación de Europa, que ojalá se escuchara más a menudo. No estoy, por supuesto, hablando de ningún mensaje político, no, sino hablo de su valor poético y musical. Solo así, claro, pero es lo que decía José Luis García, decía, el himno de ETA es precioso, que ETA tiene un himno, y yo creo que estaba pensando en
en el Eusko Gudari. Creo que pensaba en eso, que no es un himno de ETA, es una canción de la que ETA se apropió, como el fascismo se apropió de Giovinezza, que no era una canción fascista, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, en fin, al margen de lo que represente ahora Europa, que es nada, que es una especie de berberecho, de percebe en el casco de Estados Unidos, habría que escuchar más la oda de Preissner con los versos de San Pablo, que, como digo, recuerdan plenamente este pasaje de Nezahualcóyotl. Solo así vivimos, solo por breve tiempo junto a ti, a tu lado, dador de la vida, viene uno a conocerse en la tierra. Aquí nadie quedará. El plumaje de Quetzal se rompe, las pinturas se borran, las flores se marchitan, todo se va allá, a su casa. Pues que el don de lengua se extinguirá, etc. Son plenamente los versículos de San Pablo, aunque a San Pablo le queda, por supuesto, la caridad, el amor agape, que, bueno, es cierto, en la versión de Preissner se pronuncia a la moderna y se dice agapi, porque ahora los griegos la eta, que era, entendemos, larga y cerrada, la han cerrado tanto que han convertido en una i, agapi, dicen. Bueno, en fin. Eso es lo único que falta aquí, pero en realidad sí está, porque se dirige al dador de la vida, y desde luego tiene esa esperanza heredada de los señores toltecas de otro tiempo, que no todo desaparece, sino que hay una casa verdadera a donde hay que ir. O el canto llano de primavera, Chopancuicatl, en el que con el número 82 habla Yoyontzin o Yohyontzin, otro nombre de Nezahualcóyotl. Mucho deseo, anhelo la amistad, la nobleza, la comunidad. Esto nos recuerda a su vez a Pascal. Deseo las flores, ando entonando cantos floridos. Lloro, me entristezco, solo soy un cantor. Y esto nos recuerda a Kierkegaard. Cantaré mis flores, que con ellas me atavíe el Shimoayan. Me aflijo, solo como a una flor, se estima lo que hay en la tierra. Solo por breve tiempo pedimos en préstamo las flores de primavera. Alegraos, yo me aflijo. Posteriores a Jorge Manrique son The Mirror for el espejo de magistrados, Mirror for Magistrates, de John Skelton, muerto en 1529, Leben, Meinungen und Taten von Hieronymus Jobs, den Kandidaten, de 1784, de Karl Arnold Kortum, Don Juan, de Lord Byron, que quedó inconcluso con su muerte en 1824. Memento Mori, Panorama de Sertachunilor, de 1872, de Mijail Eminescu. Bueno, ahora escriben Mihai en lugar de Mijail. Sirva toda esta contemplación para recordar que las ideas no pueden ser nuevas, pero eso no hace menos valiosa su expresión, bien por Pascal o bien por Jorge Manrique, como en estos versos que ya no pertenecen a las famosas coplas a la muerte de su padre. No tardes, muerte, que muero. Ven, porque viva contigo. Quiéreme, pues que te quiero, que con tu venida espero no tener guerra conmigo. El capitán Andrés Fernández de Andrada, en la epístola Moral a Fabio, que le ha concedido inmortal fama, extrae lo mejor de nuestros moralistas, como Jorge Manrique o como el Comendador Escrivá, ante cuyos versos, los del Comendador Escrivá, en sentido y forma del Quijote, arquetipo de la miríada de libros innecesarios que se han escrito sobre el maltratado hidalgo manchego, el ignorantón de Joaquín Jimeno Casalduero dictamina a la pata a la llana y sin más cuidado que se trata de un tema celestinesco. Baltasar Gracián, al tratar, este es el nombre del capítulo, de los conceptos por una propuesta extravagante y de la razón que se le da de la paradoja, en su agudeza y arte de ingenio, que hoy sabemos posterior al genial De acuto et arguto de Maciej Kazimierz Sarbiewski, también de la Compañía de Jesús, pone las cosas en razón. Bueno, Sarbievo,
No, creo que es Sarbievio. Bueno, da igual, Sarbievsky. Pero Gracián es el que se encarga de enmendarle la plana a Gimeno Casalduero, que evidentemente no lo leyó. A este linaje de conceptos dieron nuestros antiguos españoles la palma de la sutileza. Usáronlos mucho, como se ve en sus obras, más ingeniosas que limadas. Así dijo Lope de Sosa: la vida, aunque de pasión, no quería yo perdella, por no perder la ocasión que tengo de estar sin ella. Consiste su artificio ingenioso, dice Gracián, en una proposición que parece dura y no conforme al sentir, y dase luego la razón, también extravagante y tal vez paradoja. El comendador Escrivá, eminente ingenio valenciano, cuyas obras andan entre las de los antiguos españoles, dijo: «Ven, muerte tan escondida, que no te sienta conmigo, porque el gozo de contigo no me torne a dar la vida». Enmendóla alguno o la enajenó, y dijo: «Ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida». Hasta aquí Gracián. Santa Teresa de Jesús y Cervantes, a quien da lanzadas a ciegas Gimeno Casalduero, también se sirvieron de los conceptos del comendador Escrivá, e igual hizo el capitán Fernández de Andrada. Sin la templanza, ¿viste tú perfecta alguna cosa? Oh, muerte, ven callada, como sueles venir en la saeta, no en la tonante máquina preñada de fuego y de rumor, que no es mi puerta, de doblados metales fabricada. El segundo terceto no puede dejar de evocarnos el sermón segundo en exequias de difuntos sobre el versículo Ecce mysterium vobis dico, omnes quidem resurgemus, de la primera epístola a los Corintios. El sermón segundo en exequias de difuntos de San Luis Bertrán, muerto en 1581. Es la muerte como el rayo, que hace más violencia donde más resistencia haya. Como los ricos miran tanto por la salud, luego los halla la enfermedad y la muerte. A los pobres, aun con las pedradas, no los herís. El rico que vive con sus reales, teme. El pobre, enfadado de su vida, no se le da nada por su muerte. Al rico, como en esta vida ha tratado poco con la muerte, esle muy espantosa. Acá un hombre os parece de esquivo gesto, después que lo tratáis, pareceos menos huraño, como el niño con la máscara, etc. Ese etcétera debería haberlo desarrollado un poco más, porque así nos explicaría un poco mejor la imagen del niño con la máscara en Twin Peaks. Evidentemente, al decir etcétera, quiere decir que está citando. Y debería haber mirado cuál es la tradición doctrinal, cuál es el tópico moralizante del niño de la máscara, pero se me ha pasado hacerlo. Quede esto como un hilo del que tirar. Al rico, como no piensa en la muerte, viéndole de sobresalto y asombra... seguramente he cortado algo. No, es una errata, claro. No, perdón, es una errata. Seguramente me lo ha corregido el propio ordenador, porque he visto, por ejemplo, que cuando yo escribía Simón, me lo cambiaba a Simón, y así una cantidad de absurdos tremendos. No, al rico, como no piensa en la muerte, viénele de sobresalto y asómbrase más. Ha sido un largo rodeo, pero así se entenderá mejor, y en lo que vale, la expresión en verso de lo que hemos leído a Pascal en prosa. Fabio, las esperanzas cortesanas prisiones son do el ambicioso muere, y donde al más activo nacen canas. El que no las limare o las rompiere, ni el nombre de varón ha merecido, ni subir al honor que pretendiere. El ánimo plebeyo y abatido elija, en sus intentos temeroso, primero estar suspenso que caído. Que el corazón entero y generoso, al caso adverso inclinará la frente, antes que la rodilla al poderoso. Más triunfos, más coronas dio al prudente, que supo retirarse la fortuna, que al que esperó obstinada y locamente. Esta invasión terrible e importuna de contrarios sucesos nos espera desde el primer sollozo de la cuna. Dejémosla pasar como a la fiera corriente del gran Betis,
cuando airado dilata hasta los montes su ribera. Frente a la postura ridícula de estar suspendido para ser ascendido, como en el cuento de Akutagawa, estar suspendido para descender a un futuro incierto no parece tan terrible como se le presenta a Kierkegaard. Desde luego, si las dos cosas pueden ser absurdas, mucho más absurdo es lo que denuncia Fernández de Andrada. ¿Qué pasará?, dice, no Rafael, sino Kierkegaard. ¿Qué pasará? ¿Qué traerá el futuro? No lo sé. No tengo presentimiento alguno. Cuando la araña desde un punto fijo se... Bueno, por supuesto, esto es de los Diapsálmata. Estamos comparando unos cuantos textos moralistas, los pensamientos de Pascal, los Diapsálmata de Kierkegaard. Esto es de los Diapsálmata de Kierkegaard. No lo sé. No tengo presentimiento alguno. Cuando la araña desde un punto fijo se lanza precipitándose hacia abajo con sus consecuencias, ve siempre un espacio vacío delante de sí, en el cual no puede encontrar un apoyo por más que se lance. Así ocurre conmigo. Delante de mí siempre hay un espacio vacío. Lo que me empuja fuera es una consecuencia que está detrás de mí. Esta vida va al revés. Es tremendo, insoportable. Podría comparar ese hilo con la línea que persigue a los coches en la carrera de Tron, para no dar a los espectadores de este comentario televisivo la misma impresión que se lleva Lisa de la biografía de Bart en el capítulo 7 de la 5ª temporada de The Simpsons, Bart's Inner Child, el niño interior de Bart, escrito por George Meyer. Pero si dentro es casi todo sobre Ross Perot, y los 2 últimos capítulos son extractos del juicio de Oliver North. He prometido ofrecer la filosofía que hay en Twin Peaks y las más importantes series de animación contemporáneas. Y he cumplido, señalando para ello al arpista de Intef, a Sinleki Unigni, al Buda, a Jorge Manrique, a Nezahualcóyotl, a Erasmo, a Andrés Fernández de Andrada, a Pascal, a Montesquieu, a Mary Shelley, a Hawthorne, a Baudelaire, a Borges, a Bernard Shaw. He seguido, fatigado, como diría Borges, los textos de Plutarco y de Diógenes Laercio, las antologías de Lichtheim y de Bresciani. Habrá a quien ciertamente le vendrá a la memoria lo que Diógenes Laercio dice de Crisipo. Fue muy laborioso sobre todos los otros, como consta por sus libros, que son 705. La causa de ser tantos es haber tratado unos mismos dogmas repetidas veces, escribiendo cuanto le ocurría y corrigiéndose 1000 veces. De manera que habiendo una vez ingerido en uno de sus escritos poco menos que toda la Medea de Eurípides, como uno tuviese este escrito en la mano y otro le preguntase qué contenía, respondió: la Medea de Crisipo. Y Apolodoro ateniense, en su colección de dogmas, queriendo probar que los escritos de Epicuro, siendo trabajados de caudal propio